perspectiva de futuro. Puede ser, eso me gusta un poquito Nosotros más. no podemos, pero lo tenemos en línea. Analizar si una cierta Claro, tendencia. a Jorge Jacobe para que nos ayude con eso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nico Jacobe, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ahí di con vos, porque siempre te llamo a vos y descubro que es tu viejo a la mitad de la entrevista. Bueno, pero siempre tenés dos opciones, ¿viste? La clásica y la 2.0, eso está bien. Por supuesto, por supuesto. Che, Jorge, ¿qué opinión tenés de los resultados? ¿O qué conclusión científica, si querés? Bueno, conclusión científica es que estamos en un momento de la opinión pública muy interesante y muy predecible, ¿no? Porque todos los datos de todas las encuestas estuvimos todos muy cerca del resultado, sí. Con lo cual hubo una opinión pública que dijo que iba a hacer una cosa y fue y lo hizo. ¿No? Ah, pará. Entonces nos estás echando la culpa a nosotros. Cuando no coincidieron es porque contestamos mal. No, cuando las encuestas no coinciden, Nico, sí. Una pequeña parte se debe a errores metodológicos, otra parte pequeña se debe a corrimientos de último momento del electorado y la mayor parte de los problemas de la encuestología argentina se deben a la corrupción de mis colegas. Eso, para decirlo... Sí. Es un problema ecológico, como dice tu viejo. Es un problema ecológico, dice mi viejo, sí, exactamente. De una pasión por el verde. Eso ¿no? Mismo, sí. Bueno, ahora, me parece que el análisis de los resultados dejan algún pequeño triunfo para cada campamento y una gran preocupación para cada campamento, ¿no? Sí, digo, porque el Frente para la Victoria ha logrado conciliar finalmente en las urnas dos públicos que hace muy pocos meses estaban bien divorciados, Nico. Digo, a ver. El ciolismo, el ciolista, el que quiere votar a Scioli por peronista, y el kirchnerista de paladar negro, que en marzo, por ejemplo, en nuestra encuesta de marzo se odiaban profundamente. Claro. El randacista, digamos, hasta ese momento. El randacista, por ejemplo, que nos marcaba en la encuesta de la hipotética Paso que quería votar a Randazzo, en la general se cortaba los dedos antes de poner Scioli. Claro. ¿No? Acordate que todo el gobierno trataba de bombardear a Scioli para ver si se lo podían sacar de encima. Bueno, finalmente no pudieron, el kirchnerismo tuvo que alquilar un vientre para ir a la elección, armaron un matrimonio por conveniencia, que era difícil de armar, pero que se vio representado en las urnas. Sí. Bien, entonces ahí está el 38% de Scioli, que ellos querían que fuera 40%. Claro. Ahora, ¿no? ¿Es tan importante esos 2 puntos? Sí, es muy importante esos 2 puntos. Como que es tan importante... Por densidad real, no solo por liturgia, digamos. Sí, porque 2 puntos ya en márgenes tan ajustados y en lagunas de indecisos tan pequeñitas es un montón. Claro. Pero también porque no es lo mismo un número que empieza con 30 que un número que empieza con 40. Bueno, por eso, esa sería la parte de la liturgia. Claro, pero que tiene un efecto, Exactamente, y esa es la parte del Frente Cambiemos, que logra 30... que si hubieran sido 29,2, claro. Simbólicamente el desaliento hubiera sido mucho mayor. Enorme, sí. Sí, y ahora la noticia o el interrogante que se abre es que el rendimiento de Macri hacia dentro de esa interna fue menos que el que ellos esperaban, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro, digo, ellos esperaban un par de puntos más para Macri. Para Macri en particular, ¿no? Después con aunque haya un acuerdo en los analistas en considerar como magro el desempeño de Lilita y de Sanz. Exactamente. No entiendo, ¿se esperaba que sea más magro todavía? No, se esperaba que los puntos de Macri, no de la interna Cambiemos, de Macri, fueran un par más. Ah, pero no a costa de Lilita y de Sanz. No a costa de Lilita y de Sanz. ¿Ok? Sí, bien. Sí. Después en el campamento de Massa, la alegría de haber corroborado que frenaron la caída de Massa. Ahí estuvo muy claro que iba a rondar los 14 puntos y ahí está. Y les aparece un de la Sota con un par de puntos más en función de la buena elección que hizo en la provincia de Córdoba. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿qué plantea esto de cara al futuro, Nico? Dos cosas principales. Nosotros sabemos por los estudios anteriores que la intención de las personas que iban a votar a Carrió y que iban a votar a Sanz es después votar a Macri. Es decir, ahí hay una sumatoria que va a ser, te diría, y entre comillas, porque los procesos sociales nunca son lineales, pero que sí va a ser de suma 100. Hay quienes hablan de la posibilidad de que Margarita, bueno, después de la pelea de batón que tuvo con Lilita, no creo que muerda votante de Lilita, pero sí alguno de Sanz. Sin embargo, fue
tan deslucido el desempeño de Margarita que tal vez eso no pase, ¿no? Si No, había eso no. una motivación radical de los radicales para desviarse al lado de Margarita, ya Margarita quedó reducida a lo testimonial. Sí, exactamente. Exactamente. Ahora, de los estudios previos a la elección, Nico, nosotros sabíamos también que el comportamiento hacia adentro de la interna UNA no es el mismo que hacia adentro de la interna Cambiemos. Ajá. La gente de Cambiemos le está entrando por ventanillas diferentes a la misma cuestión, que es generemos una herramienta para ganarle al kirchnerismo. Ahora, los votantes de la Sota, en las encuestas ya nos decían que no necesariamente iban a votar a Massa en la general. Uh-huh. Entonces va a haber fugas para todos lados. Que vos decís, bueno, pero son 6.4. Bueno, está bien, pero por 2 o 3 puntos esto se va a definir si vamos a una segunda vuelta o no vamos a una segunda vuelta o no. Uh-huh. Bien. Eso va a jugar una parte para el peronismo, una parte es opositor por sobre todas las cosas, y con los datos de la elección probablemente vea a Macri como la única herramienta para ganar, y alguna parte sí va a jugar o va a seguir ese camino hacia Sergio Massa. Así que en realidad fueron a la elección, se midieron, hicieron un gran esfuerzo, un gran aprendizaje, y ninguno todavía tiene la vaca atada, ¿no? Que esto me parece lo más pintoresco en función de esta sociedad que hablamos siempre, que es cada vez más adulta, Sí. ¿no? Que cada vez más libre, que es cada vez más exigente, y que nos damos cuenta de que va llevando a 2 de los contrincantes a rendir tantos exámenes como los pueda hacer rendir. Sí. ¿No? Es decir, le va a medir Sí. el aceite por lo menos 3 veces. Sí, eso es cierto. Claro. Tengo algunas preguntas. Primero ayúdame con esto porque es más de ingeniería electoral que otra cosa. Estos 38 puntos de Massa, de Scioli, perdón. ¿Cuántos son en la general? ¿Cuándo se comporta distinto el cómputo de los votos en blanco? Porque no he escuchado mucho sobre eso y es interesante tenerlo en cuenta. No, pero hay que tener cuidado, Nico, porque el 38% está tomado sobre los votos afirmativos totales, ¿eh? Ajá, pero ¿no se comportan distinto el voto en blanco en una que en otra? ¿Y eso no varía en el resultado? ¿No le hace crecer un puntito? ¿Solo por ese hecho? No, lo que digo es que este 38% es ya sobre los votos válidos afirmativos sin el voto en blanco, ¿eh? Ok. O sea que es el mismo 38. Exactamente. Igual, porcentualmente sería más o menos lo mismo, habría una diferencia en vez de 8 puntos, de 8 puntos y medio, ¿no? Pero digo, Sí. todo parecería ser que el que tiene más para crecer es Macri que Scioli, ¿no? Scioli es como que ya juntó un montón de partes que podría ir juntando y da la sensación de que Macri todavía tiene para crecer. Mira, te lo cuento de otra manera. Viste que nosotros hacemos siempre una pregunta que es: ¿usted quiere que el kirchnerismo gane, que Sí. el kirchnerismo pierda o me da lo mismo, ¿no? Sí. Que nos permite establecer cuál es el deseo de la gente, qué quiere hacer con el kirchnerismo, amén de los nombres que representen la pelea. Muy bien. Quiero que el kirchnerismo gane, Nico, antes de la elección, la encuesta antes de la elección era 30%. Uh-huh. Y fíjate que Scioli sacó 38, con lo cual pescó por lo menos 8 puntos por fuera del universo kirchnerista. Sí. Tema 1. Uh-huh. Tema 2. Quiero que el kirchnerismo pierda, era 43%. Y Macri sacó 30. Digo, la interna Cambiemos sacó 30. Sí. Es decir, hay por lo menos 13 puntos de gente que quiere matar al kirchnerismo, a la cual Macri todavía no la convenció de que es la herramienta para hacer eso. Bueno, a mí todo eso me encanta y me da un mensaje claro. Ahora, cuando uno lee el desempeño de la oposición, y acá hagamos propiamente análisis, vamos a tratar de abstraer el desempeño de Scioli, el de la oposición es, no sé si mortal, pero casi, porque es el peor de los escenarios. Un Massa que sigue siendo competitivo. Acá no me pongo ninguna camiseta, hubiese sido lo mismo al revés, pero tener a los dos opositores en la competencia, no sé si alcanza para que el voto, por ejemplo, opositor se concentre en uno y no vamos a estar divididos, de modo que ese 60% valga menos que el 40% de Scioli y Scioli gane hasta en primera vuelta. Mira, yo la verdad que no veo hoy números que indiquen que ninguno de los dos vaya a ganar en primera vuelta. Uh-huh. No los veo. Es decir, tiene que pasar algo muy grave. Macri tendría que hacer un error de campaña muy, muy, muy importante. Ahora, lo que también te digo es que aquello que el sistema político, vamos a hablar de la oposición, ¿no?, que era lo que planteabas, lo que el sistema político de la oposición no puede juntar en términos de alianzas o en términos de negociación,
la opinión pública lo puede hacer en el cuarto oscuro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la opinión pública está mucho más avanzada que lo que está la clase política argentina, que es lo que yo sostengo siempre, ¿no? Digo, los políticos de la oposición han demostrado que tienen un cucurucho pegado en la frente y que no pueden encastrar una fichita con otra, Nico, esto es claro. Sí. Y la gente está muy ofendida con esto. Sí. Bueno, entonces, si la gente no tiene ese producto en la góndola, en una de esas lo arma. Uh-huh. Bueno. Ahora, qué difícil es manejar el enojo. Yo soy, por ejemplo, un votante enojado en este punto con la oposición. Entonces uno no los voy a castigar al punto de ir a votar a Scioli, pero me tengo que morder las manos porque en un punto digo, la verdad es que con tantos errores, no sé si tengo tantas ganas de apoyar a Macri, por ejemplo. ¿No? Bueno, ese enojo te puede llegar a, bueno, listo, le paso una factura a Macri, voto a Massa. ¿Y qué pasa con eso? Sí, bueno, esta es la complejidad de este momento, ¿no? Nico, porque da la sensación, al opositor le da la sensación de que Macri no tiene la cantidad de kilos necesarios para subirse al ring con Mike Tyson. Uh-huh. Es decir, da la sensación de que en el ring está Tyson, que es la conjunción entre Scioli y el kirchnerismo, que siempre generan demuestran una potencia que a veces tienen y a veces no, Digo, son muy habilidosos en este sentido. Sí. Y del otro lado vos tenés a Mauricio Macri que entra al ring con zapatillitas de baile, y vos decís, pero lo mata. ¿Y si entraban juntos con Massa? Bueno, lo que pasa es que tiene que entrar uno solo al ring. Por eso todas las elecciones se polarizan. Por eso del 83 hasta acá todas las elecciones se han polarizado, excepto la del 2003, que es una situación como demasiado particular, Nico, porque la gente tiende a reducir la toma de decisiones a dos conceptos. Eso está bárbaro. Eso está bárbaro, pero digo, el resultado, por eso decía, es uno de los peores resultados, el que pasó para la oposición, porque desincentiva un poco esto, que otra vez como que pasa naturalmente en esta instancia, que es la tendencia a la polarización. Bueno, si se hubiese desinflado, como efectivamente las operaciones nos mostraban, Sergio Massa, por ahí esta tendencia se cumplía más naturalmente, pero hay un incentivo menos para que pase, y eso me da miedo. Excepto que la gente, que en la opinión pública haya un proceso de idealización sobre Mauricio Macri, que no importa si da la sensación de que puede ganar o no importa si le contás las costillas y te dan bien, no importa si le da el piné, pero vos vas y lo votás porque vos necesitas una herramienta para sacar, que es lo que pasó en la elección de la Rúa, cuando la gente lo único que necesitaba era sacarse a Menem de encima. No es que nadie estaba maravillado con De la Rúa, pero en un momento la población necesitó verlo como un presidente europeo solamente para idealizarlo porque necesitaba sacarse a Menem de encima. Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires en el 2009 cuando había que frenar a Néstor Kirchner y entonces la sociedad votó a un supermercadista colombiano que no había ido nunca a la legislatura, que nunca había tenido una idea, que el plan no estaba en ningún lado, ¿entendés? Es decir, nada. Hubiera ganado de Narváez como hubiera ganado cualquiera. En el 2013 con Massa lo mismo, Nico, cuando la gente necesita sacar, construye una herramienta. El tema es si la gente necesita sacar. ¿Por qué? Porque la otra pregunta del millón para esta elección es si la gente ve a Scioli kirchnerista o no kirchnerista. Bueno, y Scioli se juega a eso, ¿no? A que los no kirchneristas lo vean no kirchnerista. O los no tan kirchneristas lo vean no tan kirchnerista. Al mismo tiempo que el kirchnerismo puro lo ve un kirchnerista puro. O sea, es complicado. Pero hasta ahora lo está logrando, pero si entra en escena Zanini se le puede pudrir, y si entra en escena Cristina también se le puede pudrir. ¿Y si entra Aníbal Fernández, qué va a pasar con eso? Bueno, me parece que también es el tercer elemento que le puede complicar la cosa. Mirá, para que veas el nivel de complejidad de la sociedad argentina, yo te cuento que hay un 3% de la población que a nosotros nos dice, quiero que el kirchnerismo pierda, y que lo vota Scioli. Entonces vos decís, che, ¿cómo es? Esa gente necesita ir al psiquiatra. Yo te digo, no, esa gente cree que la mejor forma de sacarse de encima el kirchnerismo es que se la coma un tipo por adentro. O es muy sofisticado o efectivamente tiene que ir al psiquiatra. No, es muy sofisticado. Porque es la misma lógica con la cual Néstor se sacó de encima a Dualde y Dualde se sacó de encima a Menem. Claro, sí, pero es la lógica de la mafia, digamos. Bueno, pero en el 2001, cuando este país estaba fregado y estábamos en uno de los peores momentos de nuestra historia, ¿llamamos al mejor o llamamos al peor, Nico? Sí. Bueno, yo también pensé que Aníbal Fernández era bueno para esto, porque uno no puede imaginar a Aníbal Fernández sino jugando para sí mismo. Él te actúa un kirchnerista en algún momento, pero cuando tenga la lapicera, Aníbal Fernández juega para él. Pero absolutamente. Lo que pasa que el precio que hay que pagar, digo ya,
hay que abandonar la táctica y pasar a la moral, ¿no? Bueno, pero todos juegan para sí mismos, por eso el PRO no acepta a Massa para la gobernación de Buenos Aires. Porque ¿cómo haces para poner a un pibe de 43 años a cargo del 38% del electorado argentino que el día que se sienta, el día número 1 ya te está disputando la presidencia? Sí. Por eso tiene una piba de 41. ¿Qué lectura haces del desempeño de María Eugenia Vidal? ¿Es tan sorprendente, etcétera, o nos estamos olvidando de sumar los votos de Frente para la Victoria y esos detalles? Sí, me parece que María Eugenia ha logrado no tener corte para abajo. ¿No? Que es otra cosa que sacar 29 puntos. Claro. Son dos cosas bien diferentes. Ha logrado no molestar. Ahora, van a una elección ahora donde una boleta arranca de 40 puntos y la otra arranca de 30. Claro. Y son bien diferentes. Y nosotros hemos hecho la pregunta en la encuesta anterior a la elección, si a usted le importa más la categoría presidente, la categoría gobernador y la categoría de intendente, y el 79% de la gente contesta la de presidente. Y después viene la de intendente antes que la de gobernador. Entonces Nicolás Lima claro. está puesto sobre quién va a ser el presidente. Habría que hacer una gran operación mediática para instalar un interés sobre la gobernación que hoy no está. Que hoy no está, sí. Entonces, lo natural sería que haya un arrastre para arriba terrible, porque de vuelta, la gente está discutiendo quién va a ser el capitán del barco, ¿no? Quién sirve el salón. Sí, claramente. Por ahí las inundaciones son una ocasión táctica para construir ese mensaje, ¿o no? Sí, pero también sabemos que pasan, ¿no? No tenemos constancia de que en octubre vuelva a llover. No, tal cual. Claro. No, eso es cierto. Y también hemos visto la bomba del programa de la Nata antes de la elección, que no ha torcido las cosas. No torció las cosas. De la misma manera que Nisman no torció las cosas. No torció las cosas porque las encuestas nos daban una diferencia mayor en favor de Aníbal Fernández en la interna por la provincia. Mira, a nosotros la misma encuesta, que a presidente nos dio 7% de indecisos, sí. A gobernador nos dio 33 de indecisos, Nico. Claro, es todo. Y entonces eso puso un primer escalón en 20 puntos, donde estaban Aníbal y María Eugenia, y un escalón 4 puntos más abajo, donde estaban Julián Domínguez claro. y Felipe Solá, y fue exactamente así, pero con niveles más altos, porque todo fue tirado para arriba por la presidencial. Sí. ¿Sabes qué estoy pensando? Estoy como obsesivo, voy a tener que ir yo al psiquiatra por esto, pero estoy obsesivo con el tema de los votos de Massa. ¿Qué elementos tenemos para escudriñar la camiseta o el sentido del voto de Massa? Me interesa saber a dónde va. Se nos está asustando con que una tercera parte de esos votos van necesariamente a Scioli. Bueno, contame, ¿qué sabemos de eso? ¿Vos estás hablando ya en un escenario de segunda vuelta? ¿O a la general? No, a la general. No, mira, en la general lo que la gente nos contestó en la encuesta anterior a la elección, vos sabés que la elección, como símbolo... Digo, ¿a dónde iría? Porque ahora me vas a decir, va a Massa, que total está, sí, pero ¿a dónde iría? Porque eso es lo que nos va a permitir estar de acuerdo con una estrategia u otra estrategia por parte de la oposición, ¿se entiende? Bueno, está bien, pero el tema es si hay una estrategia que hacer o no hay una estrategia que hacer. Yo lo que te digo es que en la encuesta previa a las PASO, sí. Previa a las PASO, estamos hablando de que la mayor parte de la población argentina no consume información política y no consume encuestas, con lo cual en realidad la primera información que tiene de cómo están las cosas, de cuánto mide cada uno, es la elección en sí misma, ¿no? Sí. Con lo cual esto puede redefinir. Bien. Pero anterior a eso sabíamos que Massa iba a estar en estos 14 puntos, que después va a sumar algún punto de lo de la Sota y el resto se va a jugar para otro lado. Y que en la segunda vuelta, que está muy pareja, sí. muy pareja, te diría que la mitad del masista todavía no sabe qué hacer. Y que la otra parte se divide 60-40 sobre Macri. 60-40 en favor de Macri. Ahora sí, bien... Pero la mitad no sabe qué hacer. Nico. Pero ese 40 que se va con Scioli, ¿le alcanza para ganar? Porque tiene una torta más grande. No, ya en segunda vuelta no. ¿No? Ok. Claro. Ok. Claro. No, porque ayer hablábamos sobre esto y a mí me desespera ese argumento, porque digo, entonces hay que generar algún tipo de estrategia que le haga a Massa decir que su votante vote
a Macri, que no lo deje suelto. Y por eso a mí los golpes que le está propinando Macri a Massa me asustan tanto. Los entiendo desde el lugar de que tiene que construirse él, como vos decías antes. Claro, pero me da miedo que sea un punto de no retorno y que cuando necesite esos votos ni tenga a Massa para que los pida, ni pueda pedírselo él al votante de Massa, que quedó enojado por los golpes que le dio. Pero Nico, también una cosa que hay que entender es que en la Argentina los líderes políticos ya no señalan con el dedo y le dicen a sus votantes, muchachos, vamos para allá, y la gente va y lo sigue. Sí. Con lo cual el poder de Massa para direccionar a su gente es muy escaso, te diría tendiente a cero. Entonces hace bien Macri en tratarlo como lo trata. Espera, porque no es un problema de Massa, es un problema de todos. Por eso, pero como sabe Cristina, Nico, con 40 puntos de imagen positiva, 38 puntos de imagen positiva, le dijo a su gente, muchachos, del candidato a Randazzo, y la gente le dijo, no, es Scioli. No, Scioli no, porque Scioli es impuro. Scioli. Sí. ¿Ok? A Macri también le pasa lo mismo. En la ciudad de Buenos Aires le dijo a su gente, muchachos, del candidato Horacio Rodríguez Larreta y Pichetti, con un escarbadiente, le sacó el 40% de la interna, Nico. Entonces, ¿cuál es el poder de Massa para direccionar a su gente? Cero. Cero. Bien, eso me sirve porque entonces me hace entender a Macri. No lo necesita. No lo necesita porque Massa no tiene el poder de volcar en su favor con las palabras a sus votantes. No lo necesita y sí lo necesita. No lo necesita por esto que te digo. Porque porque no lo puede hacer. Porque no movilizan los votos en un camioncito, digamos, ¿no? La gente ya no es oveja. Bien. Ahora sí lo necesita para una construcción simbólica. Porque si Macri se junta con el resto, entonces empieza a aparecer el boxeador para subirse al ring con Tyson. Ah, bueno. Está bien. Son dos cosas diferentes. Ahora, la estrategia del PRO hasta ahora ha sido ir, como decían los redondos, tocamos solos y de noche. Sí. ¿No? Es decir, nada. Solamente su propia pureza, ¿no? Y esto asusta. Esto asusta porque la gente quiere formar un equipo para ganar, no para intentarlo. Y son dos cosas bien diferentes. Y cuando vos formás un equipo para jugar contra el Barcelona, vos tenés un 7 habilidoso, tenés un 9 habilidoso, eso está bien, pero de 5 pones un tipo que pasa el hombre o la pelota, una de dos. Sí. Y de 2 y de 3 pones a 2 sanguinarios. Sí. ¿Qué cosas necesitamos mirar? Ya sé que esto, pero ¿qué cosas puntuales tenemos que mirar en el escenario político para saber si están jugando para ganar o para comprar el derecho de participar en el turno que sigue? El rol de Cristina, que es la única que le puede hacer daño a Scioli. Bien. Si Cristina sigue prescindiendo de la elección, entonces es porque lo va a dejar ganar. Y si Cristina sale al ruedo, es porque lo quiere matar. Ah, mira, al revés de lo que hubiese pensado. O sea, está bien que no lo reciba. Está bien que lo deje solito, porque hasta ahora lo han dejado solito y el tipo ha pescado en indecisos. Ok. Si esto va hacia una pelea donde la lógica es kirchnerismo-antikirchnerismo, Nico, esto perjudica a Scioli. Porque la gente está fóbica, o la mayor parte de la población, me refiero, está fóbica al kirchnerismo, no a Scioli. Ah, pero tenés a Marcos Peña que te dice que es tremendo, está muy mal ser antikirchnerista. Sí, está bien. Todos dicen lo que tienen que decir. Todos. Ahora, si esto, en vez de ser kirchnerismo-antikirchnerismo, se convierte en Macri versus Scioli, entonces ya es la cosa muy diferente. Porque hay una parte de la población que también es fóbica a Macri. Sí. ¿Y dónde va? ¿A quién le tiene más fobia? ¿A la araña o al alacrán? Claro. Sí. Los otros dos elementos, me parece, como bien vos decías hace un rato, es Aníbal y el tercer elemento es Zanini, ¿no? Que tiene 60% de desconocimiento, es conocido por el público kirchnerista porque es su garantía de que el modelo está ahí atrás, pero me parece que o para la general o para la segunda vuelta va a haber un movimiento para contar quién es Zanini. Claro. Y va a haber en el aire un relato tendiente a decir que Zanini es un perverso hombre oscuro, titiritero, maoísta detrás de los hilos del kirchnerismo, y va a haber otro relato que va a querer instalar que Zanini es el genio creador de la transformación de la década kirchnerista. Sí. ¿Y cuál coloniza la mayor parte de ese 60% que lo desconoce, Nico? Esa es la pregunta. Claro. Esa es la pregunta. Muy bien, con lo cual, se ha producido la PASO, la gente habló, pero todavía falta toda una carrera donde puede haber
no solo campañas positivas para seducir a la gente, sino que también va a haber campañas negativas, va a haber cajones de Herminio Iglesias, ¿no? Un montón de cosas. Eso podemos esperar. Solá había amenazado con algunas, me parece. Bueno, con algún carpetazo. Sí. No, sí. Pero digo, y también está la cuestión de la fiscalización, digo que es importante, ¿no? Que es importante porque el PRO da la sensación de que no tiene la gente aguerrida que se necesita para ir a disputar a algunos lugares. ¿Pero no ha mejorado mucho? Centrales, que te diga la verdad o... No, la verdad, cruel realidad. Mira. No, le está faltando mucha construcción en ese sentido todavía al PRO. Ha puesto un montón de gente en la calle con un montón de buena voluntad y demás, pero un ciudadano común que va a fiscalizar una elección y al lado tiene un tipo que hace 30 años que se dedica a la política, a fiscalizar, a chorearse boletas, a chorearse elecciones, lo que sucede es que le pasan los elefantes por adelante y no se dan cuenta. Sí. Yo estuve este domingo, mirá que siempre, Nico, en las elecciones, en todas las elecciones yo me la paso recorriendo distritos, mesas, colegios y que yo, porque la política real está ahí en el barrio. Absolutamente. Digo, la sociología y la estadística no te terminan de explicar la Argentina. Y estuve recorriendo desde La Plata hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, estuve recorriendo un montón de lugares y lo que sucedió fue una carnicería. Mira. Terrible. Mira. Bueno, la próxima elección me subo a la recorrida. Dale, con todo gusto. Me haces el tour del terror, porque debe ser una cosa de esa. Sí. El tren fantasma. El tren fantasma, totalmente. Che, Jorge, como última pregunta, porque mirá el tiempo que te saqué, te traspaso una pregunta de un oyente, una afirmación, a ver qué hacemos con eso. Me dice, Massa sacó 14%, 2 puntos más que Alfonsín Jr. en el 2011. ¿De dónde sale que es competitivo? Creo que nos estamos boicoteando al levantarlo. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que no es competitivo. Yo lo que estoy diciendo es que la única razón de Massa para estar ahí es ponerse en la góndola de los presidenciables porque tiene 43 años. Y el promedio de los presidentes argentinos al asumir históricamente es de 54 años. Es decir, el tipo arranca a ponerse en góndola 10 años antes. Y eso está bien, estratégicamente está bien para su carrera. Ahora, no quiere decir que el tipo en el primer tiro la emboque, ¿no? Pero se presenta una vez, 2 veces, 3 veces, en algún momento la gente te presta el juguete un ratito a ver qué hace. Sí, tal cual. La gran Lula le va a pasar. Exacto. Apuesta que le pase. Bueno, Alfonsín perdió 725 elecciones contra Balbina antes de ser presidente, ¿no? Claro. Sí, claramente. Jorge, te agradezco muchísimo por esta charla. Un abrazo enorme. Dale. Era Jorge Jacobe, consultor público y además estudioso de opinión pública.